Aquí tenemos, bueno, un dirigente del Partido de la Liberación Dominicana de larga data, Ramón Ventura Camejo, que por cierto, le llamamos la atención porque él se iba todos los días para Santiago, no sé si sigue, ya tiene un apartamentito aquí, porque eso es peligroso, todos los días para Santiago. Los santiagueros no quieren dormir en la capital. Así que le damos un saludo a Ramón Ventura Camejo, ministro de Administración Pública, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Y uno, fundador, estaba muy joven igual que yo. Claro. Fuimos fundadores, sí. También tengo los 46 años en el PLD también. También. Los mismos 46. Los mismos 46, pero... Y no el mismo proceso de la UAS. Es la misma generación. Cuando yo vea a José Ramón Peralta, le voy a decir, no diga eso, porque yo también me fui del PLD con Franklin Almeida. Entonces él retornó. Pero tú no estás ahí. No, yo me fui con Franklin Almeida y retornó, sí. Que por cierto, don Juan le dijo a Franklin Almeida, y quisiera que él lo sepa, que lo estoy diciendo público, que una de las renuncias que más le dolió fue la mía. Y yo era un muchacho, yo era mandadero de don Juan. Entonces, bueno, quiero decirlo, Ramón Ventura. Vamos al escenario, hermano. Se fue Leonel Fernández del PLD. ¿Qué va a significar eso para el partido? Bueno, realmente, en términos personales, una persona que hemos tenido muchos afectos y mucha admiración en lo personal. Espero que eso en lo personal pueda preservarse. Ahora, en términos políticos, totalmente difiero de sus posiciones, y creo que en definitiva también lo que se dice es para que practicarlo. Veo escuché en el discurso, veo hoy en la prensa que el presidente Fernández habla de que no se puede vivir en el engaño ni en la hipocresía. No se puede vivir en el engaño y la hipocresía. Pero le escuché decir a usted ahorita que Rafael Alburquerque dijo que los leonelistas que fueron elegidos en el partido deben mantenerse en el PLD. Oh, pero eso es engaño y hipocresía, porque si su corazón y su mente ya no están en el PLD, ¿y por qué mantenerse en el PLD? Como cabeza de turco. Es decir, para afectar al PLD, para combatirnos desde dentro, esa es una traición, más que engaño y hipocresía. Por lo tanto, yo llamo que reflexionen, y si tienen personas que fueron electas para el Congreso, para los ayuntamientos, deben de acompañarlo. Además, dentro del panorama que se pintó, entonces nosotros le vamos a afectar, porque somos algo que ya no tenemos significación. Por lo tanto, yo pienso que hay que ser coherente de que no se puede propiciar el engaño, la hipocresía, y le agrego la traición. O sea, que deben de salir y acompañar a su líder y a quien tienen depositada su confianza política. Hay una actividad programada para hoy, una asamblea de dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana. Debemos suponer que de ahí, en esa asamblea se le va a dar algún tipo de respuesta a la situación, no solo a los planteamientos hechos por el presidente Leonel Fernández, sino al hecho en sí, a su salida y lo que eso va a significar para las elecciones, para el primer gran momento que son las elecciones del próximo año. Si el PLD va hacia adelante, porque se trata de una organización con raíces en la sociedad dominicana, con realizaciones en sus gobiernos. De Bosch aprendimos a hacer la siguiente correlación: si la economía va bien, la política va bien. Entonces, nótese que nadie dice que tenemos un mal gobierno. Todo lo contrario. Ni siquiera los que se han ido recientemente pueden hablar de un mal gobierno. Un gobierno con grandes realizaciones en el campo institucional, en el campo social, una lucha contra la pobreza. Hay que recordar que en este gobierno se ha reducido la pobreza extrema de 9.9 a 2.9%. Yo digo que en todos los sido gobiernos del PLD, yo incluso me voy a proponer ya, poder en este aspecto siempre intervenir. Cuando ustedes tomaron, estamos hablando del PLD como institución política, ya no se podía jurar del PLD. Cuando ustedes tomaron el PLD, la pobreza superaba el 50%. El 50%. ¿Y saben qué porcentaje la tomó Danilo? En el 2012, en un 31%.
O sea, es que ustedes han hecho una gestión. Los PLDistas han cambiado la faz del país. Pues indudablemente que si la economía va bien, lo social va bien, entonces el PLD tiene en qué apoyarse, tiene la suficiente fortaleza moral para hacer propuestas que se van a cumplir. Ahora, fíjese, a mí me luce que el expresidente Fernández está afectado por dos síndromes. Fernando Vallespín es un politólogo español de mucho renombre en Europa y en América Latina, un conocedor incluso de América Latina por sus investigaciones. Vallespín habla de el síndrome de la Cenicienta, en el cual dice que hay un zapato populista que se ha estado esparciendo en esta zona y que el zapato le sirve a los políticos en función de sus discursos y sus actuaciones. Entonces, el presidente Fernández ha entrado en un discurso populista de hace un tiempo y nosotros lo venimos observando. Él comenzó a no hablar del partido, a no hablar del PLD, a hablar del pueblo, de la fuerza del pueblo. Es más, en el Congreso llegó a decir frente al Congreso que él no acataba la decisión de la mayoría burocrática del PLD, que él se apoyaba en la fuerza del pueblo. Y eso es un síntoma inequívoco de una mentalidad populista. Sus propias actuaciones ante el Congreso, ante la Junta, denotan esa lógica de accionar populista. Entonces, y pienso que es cerrado, porque lo que le ganó imagen y admiración, como el caso mío y otras personas, muchas personas más, fue su formación intelectual, su capacidad racional, su lógica para explicar los acontecimientos, su expresión siempre académica, su forma de ser respetuosa. Pero yo creo que de manera gráfica, en ese síndrome que plantea Vallespín, él ha cambiado su chaqueta por el yaque de Hubiere. Es una transformación. ¿Cuál es el Hubiere? El yaque de Hubiere, el yaque que hace paro, que crea tapones con los vehículos. Es decir, esa no es la imagen que él fue exitosa. Y el otro síndrome que él tiene es lo que se plantea, han planteado los norteamericanos en su marketing político y comunicacional, que es el síndrome de Richard Ottinger. Richard Ottinger fue un joven candidato a senador por New York, que por ser joven, sus asesores, sus consultores, le crearon una imagen de proactivo, dinámico, ofensivo. Sin embargo, en la primaria de su partido, fue derrotado porque su temperamento no era ese. Entonces, tú nunca puedes crear una imagen que niegue su temperamento original. Y eso es lo que está ocurriendo también con el presidente Fernández. De tal manera que pienso que está un poco desviado, afectado, pero obviamente se ha ido ya del PLD. En términos personales, conservo el respeto y admiración. Ahora, en términos políticos, diciendo totalmente. Y dentro de ese marco, que insisto, que si se denuncia que no se puede vivir y que él se ha ido en la hipocresía y en el engaño, no pueden mantener dentro del PLD personas que son de su tendencia, que comparten su pensamiento, para obstaculizar internamente la candidatura de Gonzalo. Muy bien. Aparte de eso, ¿cómo quedaría conformado el panorama político electoral dominicano después de la renuncia del presidente Fernández? Pongo este ejemplo. A partir de lo que se vio en las primarias abiertas y cerradas, celebradas recientemente, el Partido Revolucionario Moderno convocó a 1.200.000 personas, más o menos, para esa en el aspecto de primaria cerrada. Ese era el padrón que ellos presentaron para votación. Votaron 300.000 personas. 32%. El 32%. Votaron. Cerrado se supone que era más fácil llevarlo a esa fiesta que yo la llamo fiesta de los jueves. Una fiesta a la que hay que buscar a la gente porque primera vez que se hace y además es para elegir un candidato. La gente no tiene eso. Bueno, en el PLD, sin embargo, votaron 1.800.000 y tantos mil personas. 1.900.000.
Equivalente igual más o menos a la A un proporción 25%. porque es de 7 millones, pero 7.5. fueron ir a votar 1.800.000, qué sé yo, cuántas mil personas. Casi 2 millones. Es mucho. Si esa correlación se mantiene, podríamos nosotros decir que en una eventual segunda vuelta tendríamos a Gonzalo Castillo primero, al presidente Fernández segundo y obviamente a don Luis tercero. Estamos extrapolando la relación de fuerza que se dio electoral en las primarias abiertas. ¿Tú no crees que llama la atención de que un partido vaya a una primera vuelta con dos de sus grandes tendencias a una segunda vuelta? ¿Sería ese un posible escenario? Los datos que nosotros hemos estado manejando en todo este proceso es que Luis Abinader está por encima de Leonel Fernández. Esos son los datos que hemos estado manejando. Creo que habrá que comenzar a observar que Gonzalo Castillo no solamente ha sido resultado de la fuerza del presidente Medina y del comité político en sentido mayoritario, sino que de alguna forma Gonzalo está conectando con segmentos de la población. Así es. Con una nueva generación. Habla su lenguaje. Una generación que demanda liderazgo, diríamos, espontáneo, sincero, que no tienen, diríamos, un discurso prefabricado, que no tienen un discurso que todos lo explican y todos se lo saben. Que no es beligerante. Que no son beligerantes, quieren ser gente que hable en su propio lenguaje, que tenga sus mismas aspiraciones, que no haya pretensión de manipulación. A Gonzalo tenemos que estudiar una parte de él, porque conectó. Fíjese que en la encuesta que se hizo interna quedó por encima de compañeros con mucha experiencia, muy valiosos, muy capaces. Yo siempre reitero, de los que participaron, no hay un compañero con la formación técnica de Temístocles Montaz, con la formación técnica y la experiencia de Estado, la formación académica. Es decir, sin embargo, las preferencias fueron por Gonzalo. No sé, eso nos está diciendo algo. Y creo que se va a convertir en un fenómeno en la República Dominicana. Veremos el comportamiento. Eso, diríamos, es una hipótesis que tendrá que verificarse. Pero creo que con la elección de Gonzalo como candidato del PLD, se abre un nuevo ciclo político en República Dominicana. Es que la gente demanda un relevo, la gente quiere cara nueva, la gente quiere cambios. Y se ha logrado a través de una figura que tiene la protección y la responsabilidad de la continuidad de las mejores obras del presidente Medina. O sea, y en estas circunstancias nadie tiene más confianza en que va a continuar con una obra de política económica, política social, política institucional, como la que ahora se ha desarrollado. Por lo tanto, hay que estudiar el escenario, hay que hacer encuestas, hay que hacer sondeos, hay que retroalimentarse, hay que evaluar, pero pienso de manera definitiva, con la elección de Gonzalo Castillo y la elección de Leonel del PLD, se crea un nuevo escenario, pero creo que es favorable a la corriente y a la postura que hemos estado enarbolando. Digamos una cosa, el presidente Leonel Fernández todavía le queda vadear el tema legal para ver si puede ser candidato presidencial. Pero vamos a suponer que logre pasar ese obstáculo, atravesarlo y colocarse como candidato presidencial. Y visto el pronunciamiento que hizo anoche, donde hizo particular énfasis en que su gran objetivo es sacar al PLD del poder. Ven ustedes, vislumbran ustedes que el presidente Leonel Fernández está en capacidad de lograr ese objetivo. ¿Y cuáles serían los mecanismos que ustedes ven que pueden ser a los que pudiera apelar el presidente Fernández para hacer realidad ese gran objetivo? Obviamente que él se revela de que él es que tiene una obsesión por ser candidato, una obsesión. O sea, no es otra persona, es él que está obsesionado. Sale del PLD porque no ganó la candidatura, pero ahora a su fuerza va a buscar donde pueda ser candidato. Ahora se resiste a lo que la ley le prohíbe. La ley electoral es muy clara en sus artículos 134 y 135. Es más, en el 135 se habla de nominación, se habla de primarias, se habla de primaria claramente. O sea, usted fue nominado a una primaria y usted perdió. Usted no puede ser candidato por otros partidos. Ese es el transfugismo que se define en el artículo 3 de la propia ley. Sí. De tal manera que
quien ha reflejado lo que se está indilgando a otro es usted que está asociado, y eso lo ha llevado a reducirse, porque un líder político no solamente lo ejerce de la presidencia. O sea, él pudo convertirse en el líder del PLD, en el mentor, en el propulsor de nuevas generaciones, y realmente mantener un lugar en la historia, pero se está desdiciendo, de tal forma que legalmente no podrá ser candidato. No podrá ser candidato, y es importante que se sepa, y reiterarlo, ya se ha dicho, que él contó con el apoyo del PRM en la primaria. El PRM mandó votar por Leonel Fernández en la primaria a todo aquel que no tuviera en su padrón registrado, que son sus simpatizantes. Hubo una línea general en todo el país de que todos sus simpatizantes que no estaban en el padrón votaran por Leonel, y trabajaron para eso. O sea, que por lo que usted dice, Leonel tenía todavía un papel que cumplir en el PLD, a pesar de que lo habían cercado el comité político, le habían quitado su presencia mayoritaria en el comité central, en los organismos intermedios, y que parecía no tener allí el reconocimiento de un líder que podía orientar a la organización. Entonces, lo que pasa es que entonces él es el que comenzó a desconocer las normas del PLD. O sea, centralismo democrático. O sea, un líder nunca va a desconocer centralismo democrático. Yo no conozco datos en la región de que un presidente del PLD vaya a hacerle un piquete a legisladores del PLD en el Congreso. O sea, son sus prácticas las que lo fueron alejando a él, no nosotros alejarlo a él. O sea, el PLD es un partido con métodos, que así lo creó Bosch, un partido con la forma de interrelacionarnos, un partido democrático, un partido institucional. Entonces comenzó a negar todo lo del PLD. Entonces, quien se alejó de ese liderazgo, porque el liderazgo es racional, es como diría Weber. Usted tiene liderazgo populista, liderazgo mesiánico y liderazgo racional. La época que vivimos tiene que ser racional. O sea, debe ser en fase a cumplir las normas. Hoy no se puede ser líder de un partido como el PLD si no se respetan sus reglas y sus normas. O sea, que por eso es que él se va. Se va negando porque, fíjese, yo creo que a veces la autoestima es importante en las personas, pero no al grado de que usted tenga un superego, que usted se crea que es más importante que la organización. El PLD, de alguna manera, necesita fortalecer su cultura organizacional, su cultura de métodos, de planes, que a lo que Bosch a todos nos enseñó. Desde la presidencia del PLD nunca se estimuló la planificación en el PLD, nunca se estimuló fortalecer las instituciones. ¿Por qué razón? Porque en la medida que se fortalece una institución, las personas tienen menos poder. Ya no es influencia. Entonces se pretendió jugar con eso. Mientras el PLD esté un poco desorganizado, yo soy imprescindible para el PLD, y eso no puede ser. Ahora se abre un espacio para el PLD, para la renovación, Ramón, para la búsqueda de nuestro pasado metodológico institucional, para fortalecer el trabajo en equipo, que es lo que ha tenido éxito en esto del presidente Medina, de estimular el trabajo colectivo. Ilústranos, ¿qué es la OTAN? Mira, como el comité político no se reunía, un conjunto de compañeros decidimos por lo menos conversar de temas políticos. Una especie de una peña política, y más, se decía siempre que era un acuerdo de dirigentes, porque nunca tomamos decisiones por la diversidad de los integrantes. Son cada quien con su cabeza y pone ideas, pero no se llegaba a ningún tipo de acuerdo, porque es difícil entre 23 cabezas, 21 cabezas que piensan diferente a veces llegar a acuerdo. Pero era una especie de mantener el debate político. Y de manera humorística, jocosa, se le puso la OTAN, pero de manera jocosa. Algunos decíamos que más que la OTAN, eso era el pacto de Varsovia, porque no tenían ningún poder para hacer nada. Pero ese equipo mantuvo el PLD, o sea, mantuvo los temas, mantuvo cierta orientación ante la actitud de su presidente de no convocar al comité político. Pero no había representación de Leonel en la OTAN. Fueron saliendo. En un momento dado sí estuvieron ahí presentes. Fueron saliendo. Pero estuvieron ahí, pero era una peña y lo saben que era así, o sea, para exponer ideas, para poner a circular informaciones, para tener un cierto espíritu peledeísta, pero sin tomar decisiones, porque le digo, muchas cabezas y sin reglamento. O sea, era una especie de tertulia política,
Y se le puso el OTAN de manera jocosa. Pero ustedes eran como los zapateros. De manera humorística. Ustedes son como los zapateros, se reúnen los lunes. Los zapateros son muy disciplinados. Vámonos a un cambio, camarada, para... ¿Hay que ir a un cambio? Sí, hay que ir a un cambio. Y vamos a retornar casi de inmediato. Tenemos a Ramón Ventura Camejo con nosotros, para mucho orgullo de nosotros tenerlo como invitado. Cómo no. Retornamos casi de inmediato, señores. Bueno, muy oportuna la visita de Ramón Ventura Camejo. Sí. Por aquello de que fue él que planteó en aquella reunión histórica que se celebró en Juan Dolio, la necesidad de abrirle una brecha al licenciado Medina para que pudiera proseguir en el poder. Si vamos a ser justos con la historia, Mozart, el PLD demostró que preservó el poder y que pudo incluso reunificarse, porque Leonel, aunque resistió la decisión y produjo un discurso a la nación que pudo ser admonitorio, porque el discurso de anoche es una prosecución, pero en la misma línea del discurso que él pronunció inmediatamente después de la decisión de Juan Dolio. Acuérdense, incluso hay términos que son prácticamente transportables de un discurso a otro. Pero, sin embargo, el PLD, que es en todo caso la institución que uno respeta, porque a alguna cosa hay que aferrarse. Los liderazgos son pasajeros, las instituciones se supone que duran y dejan herencias. Demostró que el poder lo pudo preservar y pero se dividió ampliamente, anoche el PLD. ¿Se dividió el PLD o salió Leonel Fernández y su grupo? El PLD, eso es lo que la pregunta es esa. Esa es la pregunta. La pregunta a la que yo quiero llegar es, ¿usted cree que el PLD se dividió? Se dividió. Bueno, en los resultados prácticos hay que esperarlo. Ajá. Hay que esperarlo porque eso es ecuánime. El PLD es un partido con mística, con identificación. Los dirigentes del PLD, los pasados activistas del PLD, sus dirigentes medios han estado ahí. El Comité Central. Entonces, como ya todos conocemos, no ha estado compartiendo estas nuevas versiones del presidente Leonel Fernández la mayoría del comité político. La mayoría del Comité Central no lo ha compartido nunca. La mayoría de los dirigentes medios. Porque la apertura del PLD está a partir de los dirigentes medios. Pero el PLD ha conservado en su nivel de dirección al PLD que se formó con Bosch. Y en consecuencia hay una cultura de la organización, no de las personas. En consecuencia hay un sector que acompañará minoritario al expresidente Fernández, pero el grueso del PLD, su organización, ahí estarán. Ahora, vamos a observarlo, esa es mi predicción, pero la práctica estará ahí. Lo que sí entendemos es que el presidente Fernández va a tratar de aglutinar fuerzas para sacar al PLD del poder. Sí. Fíjense, para sacar al PLD, para sacar a los PLDistas del gobierno y darle paso incluso a otras fuerzas políticas. Yo pienso que eso ya, eso debe tener esa lectura a todo el mundo y entender de qué se trata. En esa rivalidad personal se llega al extremo de sacar a un gobierno de tantos resultados para volver al pasado, a las crisis financieras, la crisis económica, las crisis institucionales y impedir que se continúe con reducir la pobreza, con desarrollar la educación, ahora con la etapa de la mayor calidad educativa, con las políticas sociales, la política de salud que se está implementando con la nueva versión de medicina preventiva. Es decir, con todo el crecimiento económico, la estabilidad, que somos una excepción en la región. A eso es que se quiere sacar, porque no son las personas, se quieren sacar realizaciones.
para entonces que venga el caos, que venga la aventura. Es que ustedes descartan que él procure el poder. O sea, que él anoche no dio un paso en procura del poder en el 2020. Pero él dice que procura sacar al PLD del poder. Pero no dijo aliándose a la oposición. Claro que sí, dijo que va a crear una fuerza de oposición. Y oposición, pero suya, como ustedes saben, hay una comisión es el PRM, oposición es el PRM, que ya lo estuvo apoyando a él como en las primarias. De esta manera... O sea, que él no se va a presentar como opción para el 2020. Claro Leonel. que sí. Leonel no se va a presentar. Se va a presentar como opción. Sí. Y no va a procurar el poder. Esa es su primera aspiración. Sí. Pero tratará de formar una fuerza alrededor. Ahora, ¿qué ocurre? Le dije en principio, la ley le prohíbe ser candidato. Entonces, ¿qué va a hacer? Cuando le diga a sus militancias no puede ser candidato, ¿qué va a hacer? Va a insistir en sacar al PLD del poder, sacar a los PLDistas del gobierno. ¿Y con quién lo va a sacar? Con la principal fuerza de oposición. Primera fuerza de oposición. O sea, que usted está seguro que no se va a poder presentar. Que él no va, la a luchar por presentarse. La ley se lo impide. La ley se lo impide. ¿A qué le atribuyen ustedes ese cambio de actitud del presidente Fernández frente a los honorables jueces de la Junta Central Electoral, a los cuales ya no se le atribuye, él no le atribuye haber participado en el supuesto fraude que se perpetró en su contra, aunque sus principales dirigentes y colaboradores han sido sumamente urticantes y desconsiderados incluso con los jueces de la Junta Central Electoral? Porque su política inicial de crearle crisis a la Junta no pudo creárselo. ¿Crearle? Una crisis a la Junta, no pudo creársela, porque la Junta... Había una intención de... La Junta encontró respaldo en todos los sectores, desde el sector religioso, sector empresarial, sociedad civil, personalidades. Entonces tuvo que recular. Entonces ahora cambia la posición y ahora entonces él enfila los cañones hacia el PLD. Doctor, ¿y no ahora será, su objetivo ahora es el PLD. ¿Y no será, doctor, que él, que va a procurar el poder, no quiere echarse a los jueces en contra desde ahora y quiere... Pero su sector estuvo planteando la renuncia a los miembros de la Junta. Sí. El sector, su vocero, sí, así fue. Sus voceros, está ahí reciente en la prensa, que su vocero pedía la renuncia de la Junta Central Electoral. Eso digo. Pero la Junta se fortaleció, encontró respaldo, hacer una Junta con respaldo social. Entonces, obviamente, que ahora la cosa puede cambiar. Y entonces los cañones están ahora hacia el PLD y las insinuaciones. Es un desacierto, o sea, un poco como desenfocado que se está, y no se nota esa inteligencia natural que se decidió en el pasado, ese criterio político, esa prudencia política como que se ha abandonado. Es lo que le he dicho, como que se ha cambiado la chaqueta. Pero hay muchas acciones que están pendientes. Y caemos en el síndrome de Oettinger, o sea, una imagen contradice la personalidad. De esta manera, es un proceso interesante, novedoso, con la elección de Gonzalo Castillo, que yo creo que será un fenómeno electoral y que se va a ir en primera vuelta. El PLD podrá reencontrarse ahora sin obstáculos internos, porque como usted decía, es desde el 2015 que venimos enfrentando, siendo tolerantes, flexibles, comprensivos, dejando pasar cosas, porque no queríamos que se fuera del PLD, y se fue totalmente prudente. Pero ya, como se dio el paso, tenemos la oportunidad para fortalecer al partido más de lo que ha sido hasta ahora, reencontrarnos con algunas cosas que se habían perdido y fortalecer entonces la postura electoral y volver a ganar en primera vuelta bajo el liderato de Danilo Medina. De Danilo Medina y el comité político. Es decir, el equipo que ha sido exitoso bajo la conducción, la facilitación del presidente Medina por su obra de gobierno, que es una obra que es la cual nos basamos para crear confianza en el electorado. Ya renunciaron todos los miembros del comité político que siguen al presidente Leonel Fernández. Bueno, presentaron ya renuncia. Porque el plan que hemos estado observando es que se trató de crear una imagen de deterioro del PLD. Renuncia uno hoy, otro mañana, otro pasado. Claro, usted lo está observando. Renuncia de un miembro del comité político, renuncia un alcalde o renuncia un legislador para crear esa imagen. Pero eso se agota porque no son tantos. Lo que sí apelamos a la conciencia de los PLDistas es que nuestro segmento de unión es la idea de Bosch, originales, que fue que creó este partido con una visión
¿verdad?, con un compromiso histórico. Y yo a ustedes preguntaría, ¿Juan Bosch plantearía alguna vez, ante cualquier acontecimiento local, como el caso de la Junta, que otros países extranjeros fiscalizaran la auditoría forense? Jamás. Juan Bosch podía recurrir a organismos internacionales, Jamás. como Naciones Unidas, pero no decir que países determinados y tengan injerencia en hacer escrutinio en nuestra Junta Electoral. Entonces, se niega Bosch en la práctica. Sí, aunque se quiera identificar en la teoría, se niega en la práctica Bosch, buscando injerencia extranjera para investigar en nuestra Junta Electoral. No, habló también de la OEA y una representación del gobierno de los Estados Unidos. Juan Bosch Pero de la OEA también. Juan Bosch plantearía eso. Ese pedacito me dolió a mí. La representación de los Estados Unidos. Bueno, porque son tan... Y los PLDistas toman tan en cuenta las actitudes de los Estados Unidos. Y siempre ha sido así. Los gobiernos del PLD son muy cuidadosos en sus relaciones Pero con los que Estados interfieran países extranjeros fiscalizando la Junta Electoral Dominicana. No, fiscalizando más que todo... Es un pensamiento... la calidad de su instrumento. Es un pensamiento... Es la calidad del instrumento, si al sistema de votación electrónico. Es lo que van a examinar. Juan Bosch la calidad eso de eso. Juan Bosch plantearía eso. No, jamás. Claro. Entonces hay un hecho para evaluar quién es quién en esto. ¿Quién es quién? Veo también, y quisiera escuchar una reflexión suya en este sentido, veo también una especie de alianza estratégica de un sector de la denominada sociedad civil con el presidente Leonel Fernández, vilipendiado 1000 veces por esa misma sociedad civil en forma realmente terrible en muchas ocasiones. Pero ahora lo veo con acciones incluso comunes con él y la tradición con esa ala de lo que fue el Partido Revolucionario Dominicano, que ahora es el PRM. Hasta el punto que he visto actores de principalía involucrados ya directamente en todo el proceso de negociación que se están dando en los partidos. Sí. Sí, yo he visto a Juan Bolívar Díaz, por ejemplo, que es el jefe, la cabeza, lo he visto muy activo en estos días en las acciones con el PRM, las alianzas y además en sus escritos, en sus análisis. Ese componente de sociedad civil que tiene influencia, ¿no les preocupa? Ahora aliado a... Obviamente esto creo que pone en evidencia lo siguiente. ¿Qué cosa? Los adversarios de Bosch, cuando estuvo en su política activo, luego los adversarios a los gobiernos del PLD, digo a los gobiernos, y los adversarios al PLD son los que ahora están apoyando. O sea, eso es bastante claro. El objetivo siempre ha sido el PLD. O sea, son los enemigos del PLD tradicionales a los que se está buscando ahora como aliados para combatir al PLD. Eso está muy claro. Es decir, cuáles son los intereses, cuál es la mentalidad, es decir, cuál es el pensamiento actual de los antiguos compañeros. Sí, es decir, se han hecho eco, buscan respaldo en todo aquel que cuestiona al PLD. Porque el PLD tiene una característica. Yo le he planteado eso hace mucho tiempo a varios compañeros. El PLD ha logrado crear la autonomía del poder político. El PLD no recibe órdenes de nadie. El PLD gobierna para el pueblo dominicano. Ese es un templo. Entonces, hay sectores... ¿No recibe? Tiene autonomía para tomar sus decisiones políticas. ¿No recibe, dijo usted? No recibe órdenes de nadie que no sea del pueblo dominicano, de la Constitución y de las leyes. Hemos construido la autonomía de los políticos. ¿Tiene autosuficiencia financiera? Hacer autónomo... Eso es verdad. ¿Tiene Entonces, autosuficiencia financiera? Hay sectores que no soportan, porque antes las cosas las resolvían con llamadas telefónicas. Sí, señor. Sí, señor. Con imposiciones, margen de la ley. Sí, es un gobierno legal, sometido a nuestras instituciones. Así y entonces todo el mundo debe recorrer los procesos normales. Entonces esas son de la gente que nos están combatiendo, doctor, y nos seguirán combatiendo. Mire, doctor, te he dicho una serie de cosas que son incontrovertibles, eso es visible. Y una de las cosas que hay que reconocer del PLD es que deja una impronta. Ponga usted que salga en el 2020 del poder. Lo que queda es una sociedad en gran medida modernizada por los gobiernos del PLD. No solamente por el que se inició en el 12, sino por todos los gobiernos del PLD. Ahora, si el presidente Fernández supera el obstáculo que usted mencionó, legal, y se presenta con una propuesta política ya
igual que la del PLD, de la oposición representada por el PRM. ¿Qué futuro le asigna? El pueblo dominicano es un pueblo inteligente. Decía Bosch que el pueblo dominicano, aún en el campesinado, era más sabio que todos los sabios juntos. O sea, el pueblo no va a actuar contra el pueblo, contra sus intereses. Y aquí se ha visto cómo la visita sorpresa que hace el presidente ha conectado sectores rurales ignorados toda la vida por los gobernantes, cómo lo ha integrado, cómo le ha creado facilidades, cómo hay desarrollo en la zona rural, la micro y pequeña empresa, la familia dominicana con la tanda extendida, cómo encuentran hoy cobertura para sus hijos, con la construcción de más de 20.000 aulas, con la alimentación, con la seguridad, con lo que ocurre con la política de salud, con la reducción de la pobreza que hemos insistido bastante, con el crecimiento económico, la estabilidad económica. Entonces, es un gobierno para el pueblo y con el pueblo. Entonces, ese pueblo no se va a desmentir. Y por lo tanto, si por alguna razón se fuera candidato, otra vez volveríamos a derrotarlo. Otra vez el pueblo se impondría y se pondría la mayoría, porque el pueblo no va a negar su progreso, su bienestar y su seguridad en esta gestión gubernamental. Y Gonzalo Castillo representa la continuidad, el compromiso, porque cree en esas políticas, es parte de este proyecto, le impondrá su impronta en algunas áreas determinadas, pero asegura que este bienestar habrá de continuar. ¿Él es la en República garantía Dominicana. de que el licenciado Danilo Medina regrese al poder en el futuro? La preocupación de Medina ya no es el poder. Medina no está en eso. Medina está en culminar exitosamente su gobierno y servir de apoyo a las gestiones del PLD. Medina no está pensando en volver al poder. No lo está pensando. Está pensando en que esto termine bien y continúe bien con Pero Gonzalo intentó Castillo. la reelección y usted mismo fue partícipe de eso. Bueno, nosotros, Ahora, como usted dijo, en el 2015 recientemente hicimos la propuesta. Luego tenemos una explicación. Creemos en la posición original 8 años y nunca jamás. Lo que dijimos fue que según el artículo 39 de la Constitución establece igualdad para todos los ciudadanos. Él solamente va a cumplir 4 años después de la reforma. Eso no es retroactivo. Es decir, le quedaban 4 años más, le quedaba la posibilidad de agotar 8 años después de la reforma. Ese era el debate. Eso no fue posible. Él ya no insiste en eso. Él es lo que está ahora enfocado en acabar su gestión, en apoyar el próximo gobierno según lo considere el próximo presidente y contribuir a que el PLD siga gobernando. Eso está claro. El Medina no está pensando en volver. para el 2024, no está No en está eso. pensando en volver. Ya cumplió su misión histórica. Y le corresponden otros ¿Y roles. quiénes vendrán después Yo entonces? le creo. La Bueno, fábrica él de, dio la- él ahora dio- vendrá él dio la la oportunidad. fábrica de presidente. Él dice, Es lo que se dijo, Sí. pero real. Y Gonzalo es el primero. el ejemplo de es eso. el ejemplo. El ejemplo de Es Gonzalo. el ejemplo El ejemplo de de la Gonzalo. nueva fábrica de Que presidente. yo pensé que el ejemplo del lado de Leonel iba a ser Margarita, pero no pudo ser. Leonel no le dio Yo, paso. sin embargo, bueno, Leonel no porque le ya dio no, paso. no podemos analizar el pasado, ya si algo quedó resuelto anoche fue que ya no se puede volver atrás, Ya. como pudo haber sido, por ejemplo, que si Leonel resultaba victorioso el 6 de octubre, la posibilidad de que hubiese una reforma a la Constitución promovida por Leonel para Para habilitar seguir a Leonel y Danilo. Danilo. No, exacto, para habilitar a No, Danilo ya estaba estaba bueno. presente. Es más, era una condición sine qua non No, pero para ya está devolver la bueno, unidad ya al estaba PLD. bueno. Yo le insisto que el futuro Ya estaba para el bueno. PLD promisorio es portador de un gobierno, de un buen gobierno. Sí, sí. Un gobierno Eso es innegable. inscrito en lo social, Así en lo es. económico Eso e es institucional. innegable. Sí. Si la economía anda bien, la política anda bien. Entonces el PLD tiene todos los méritos y y el reconocimiento para ganar las próximas elecciones. Y un candidato que le digo es sangre nueva y hay que ponerle atención. Se conecta con la población, conecta. se conecta con una generación. Frente a ese portento político que es Leonel y a un acreditado Abinader ya en la oposición, en la cosa es dura, hay que Pedro, pero ya reconocerlo. él le ganó a Leonel. Ya Gonzalo le ganó a Leonel. Pero Terminen Leonel de- es un portento. Terminen de reconocer. Terminaron empate. Pero ya lo ganó, le ganó. Ya no le fue ganó. empate que terminaron. Ya le Ya ganó. le ganó, esa es la realidad. ¿Eh? Por Y a poco partir de punto, ahora- la fuerza de Danilo, pero le ganó. La tendencia Y es, él es el candidato. es al crecimiento.
meteórico de Gonzalo y al descenso, porque resulta que Gonzalo le ganó. ¿A quién le ganó Gonzalo? Al presidente del PLD. Presidente en 3 periodos. Lo que dijo Gonzalo Espinosa ayer. Entonces, dése cuenta de lo que está pasando. Es un liderazgo en ascenso, o es una generación en ascenso, es un nuevo ciclo político, y es el descenso de otros ciclos políticos. Eso hay que entenderlo así. Que incluye a Danilo Medina también. A la generación la incluye, Pedro. Entonces, Pedro, el futuro del PLD es un futuro promisorio, sí, de seguir aportando al país con una nueva generación, con un aval. Es el único candidato, Gonzalo Castillo, con un aval de una buena gestión de gobierno, apoyado por ese gobierno, apoyado por un partido histórico que ha hecho los cambios en este país. Y de su propia gestión, nadie más puede ofertarlo como organización. De esta manera que yo veo la cosa clara. Lo cierto es que el panorama todavía, aunque usted lo vea claro, hay que esperar porque faltan muchos pasos. Vamos a esperar incluso lo que va a decidir el destino de la vicepresidenta, del PLD, el destino de las decisiones de sus organismos estatales del PLD, es como dice Mozart. Hay muchos eventos en proceso. Yo creo que el primer cuadro no es suficiente para tratar mientras tanto Gonzalo de hacer una predicción. Pero los éxitos recientes no hacen ser optimistas. Ah, bueno, es otra cosa, sí. Los éxitos recientes no hacen ser optimistas. Ya veo. Reitero, el apoyarnos en un buen gobierno del presidente Medina no hace ser optimista. El ir a lo seguro, no a ninguna aventura. Es decir, a donde va este proceso es una garantía, genera confianza. Lo que sí yo espero es que no vivamos en la hipocresía ni en el engaño. Si algún candidato dentro del PLD no se siente ser PLDista, lo mejor es que salga y acompañe a su líder. Pero son tácticas. Pero ¿y si no salen? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Lo van a Danilo se quedó calladito. ¿Por qué están identificados? Pero Danilo nunca se fue del PLD. Por eso les digo que no fue lo mismo están haciendo los seguidores. Senadores, los diputados que respondían a su tendencia fueron PLDistas y defendieron el gobierno y trabajaron para Leonel Fernández. Es decir, lo que no podemos permitir es el engaño, la hipocresía que se dijo anoche con personas que no sean del PLD dentro del PLD. Tiene la puerta para identificarse con su nuevo liderazgo, con sus nuevos proyectos y sus nuevas realizaciones. Mire, se nos acabó el tiempo, pero yo creo que debemos ser agradecidos de que Ventura Camejo estuviera con nosotros hoy en la mañana aquí, porque eso fortalece la visión oficial del partido oficial y del gobierno acerca de lo acontecido anoche, un acontecimiento que pudiera repercutir notablemente en la política dominicana y por mucho tiempo, cosa que no podemos negar. ¿No es así, doctor? Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Será hasta otra ocasión.